Solva, siempre que te veo y qué lindo que hoy los chicos, que mis chicos puedan tener la oportunidad de escucharte y aprender de vos. Bueno, muchas gracias, en este caso, profesora, en nuestra circunstancia ya mía. Bueno, ¿cómo están? ¿Vais a va? Pregunto primero porque de acuerdo a eso voy a regular mi presentación. ¿Quiénes, hablan y entienden guaraní? Perfecto, casi mayoría. ¿Y quiénes entienden pero no hablan? Excelente. Sí, excelente, está bien. ¿Y quiénes no hablan? No te preocupes, normal eso. Pero no entendés nada, no hablas. Él es chileno, profe. Él es chileno. Bueno, perfecto, vamos a ayudarle a nuestro compañero acá. Bueno, quiero empezar esta clase y antes otra vez, profe, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos hasta las 11:30. Perfecto, dale. Bueno, ahí ya me voy. Vamos a hacer una presentación y voy a hacerlo en parte en castellano, en parte en guaraní. Tenemos acá a un compañero que sin falta va a querer entender también. Así que por ese lado quiero compartir con ustedes algo que conversamos con la profesora que tiene que ver con lo que es la actualidad del guaraní, ¿verdad? Hay sistemas que coñan en el Momo, donde, cómo se encuentra en este momento en nuestro país. Y desde ese punto de vista hay un dato inicial que quiero mostrarles. Sí. Bueno, ahí y entonces quiero mostrarles una primera imagen que siempre es importante hablar con datos así precisos, ¿verdad? Y esto que les voy a mostrar seguidamente tiene que ver con lo que es parte del censo y también en un momento fue parte de lo que llamamos una encuesta integrada de hogares, que muestra algo importantísimo. Y estos números no es que cambian en 5 años, 5 o 10 puntos, una variación pequeña la que se da siempre. Este primer dato que ven ustedes acá muestra a la población de Paraguay por arriba de 5 años. ¿Y qué es lo que dice? Que un 38,5% en Paraguay es población guaraní hablante, guaraní mentoñeje. Yo y por castellano, no sé qué lo hizo, pero es castellano. Es la población que si quieren por un ratito redondear esto en un 40, ¿verdad? Y multiplicar por 6.109.000 somos hoy, de acuerdo al último censo, y 6 por 4, 24. Son 1.400.000 paraguayos, si quieren 2.500.000. No olviden que es de 5 y más años la encuesta hecha para personas de 5 y más años. Porque esto es importante porque una cantidad muy importante de criaturas con menos de 5 años también son guaraní hablantes, ¿verdad? Han nacido, se han criado, viven en familias que desarrollan toda su vida en guaraní. Y algo que tiene que ver con la formación de ustedes es que justamente como profesionales que van a hacer del ámbito de la comunicación, van a tener que llegar a todos. Caso contrario sería como una cuestión así muy selectiva de dirigirse solamente a un público que habla castellano y bueno, ¿qué me importa lo que hablan guaraní? Cuando que casi representan la mitad del Paraguay. Y en ese sentido ese es un primer dato. Casi, repito, un 40% del Paraguay se comunica en guaraní exclusivamente. Luego hay un siguiente segmento de 30,6% que a la hora de ser consultados, estas personas se declararon hablantes de las dos lenguas, pero con una característica también muy interesante. Una gran mayoría, en este 30,6%, primero aprendió a hablar guaraní y luego aprendió el castellano. Y aquí entran personas adultas, personas jóvenes, en fin. No hay así como una especie de segmentación donde podamos decir, no, todos los que están acá son todos viejos, adultos y no está la población joven, ¿verdad? Vamos a encontrar efectivamente a muchos niños, jóvenes y adultos que hoy son bilingües, pero que, insisto, primeramente hablaron de guaraní. Yo tengo un caso particular y me imagino que acá con más de uno, más de alguna de ustedes habrá ocurrido lo mismo, ¿verdad? El caso acá de mi señora,
ella es de Piribebuy. Ella nació en un lugar bastante retirado a través de la ciudad, lo que se llama una compañía, ¿verdad? De Piribebuy, y ella habló guaraní desde pequeña, ¿verdad? Lo mismo acá se dio con Yami. En mi caso, yo fui mucho más lejos, porque fui a parar allá al fondo de cada zapada, ¿verdad? Y a un lugar otra vez, yo solo decía, sí, cuando eso ya era como el infierno, eran casi 130 kilómetros por camino de tierra, feísimo, era llegar al infierno. Yo viví 15 kilómetros más adentro, ¿verdad? Era donde yo no escuché otra cosa que guaraní, por casi 6 años de mi vida, solamente guaraní. Y ese impacto se dio cuando yo volví acá, o sea, mi familia, incluido yo, volvimos todos, y me tocó justo el tener que llegar acá una semana antes de empezar la escuela. Y yo iba a entrar a la escuela acá en Asunción, Fernando del Amor. Bueno, entonces, nunca olvido que fuimos con mi abuela, me anotó, me escribió, y de allí empezó para mí una especie de una semana así con mucha fiebre, porque yo tuve un abuelo que desde que yo era muy pequeño siempre me decía: "Angan de a la escuela, vejarcota gente de Tehuí, porque alguna vez vas a ir a la escuela y allí vas a ser gente". Pero yo oficialmente no era gente todavía, y mi gran problema era, bueno, por fin estaba en la escuela, anotado ya, pues yo sin entender que era la escuela, hasta que llegó el gran día. Y así como estamos acá, nosotros llegamos primeritos, nadie estaba en la escuela, mi abuela se apuró mucho, llegamos, y me hizo sentar justo en el primer asiento acá adelante, y me dio las recomendaciones, y obviamente guaraní. Me decía ella: "En el Teutas está mi tajín de Yabeguá, van a venir otros niños de tu edad, y cuando ellos lleguen, van a salir en un momento todos afuera, van a cantar y van a volver a entrar. Y al entrar, la mayoría de las criaturas van a entrar con sus padres, con sus madres, y cuando ellos intenten retirarse, se va a armar zarambí", me decía. Pero todo eso guaraní. Y en un momento ella me dice: "Sienta y quemo aimes, apitata como quemen, quedarme acá, yo no voy a entrar. Cualquier cosita es amañata de cereje", me decía. Bueno, y la segunda recomendación, o sea, la segunda indicación fue que iba a entrar una señora. Ella me decía: "Que te Cuñacaraí y ya un monotiva". Va a entrar una señora de ropa de blanca, ¿verdad? De vestido blanco. Y en ese tiempo no se decía profesora ni maestra, se decía señorita. Era la señorita. Y la señorita era la profesora. Bueno, tal cual ocurrió, salimos todos, entramos, se armó zarambí, ¿no? Que se tiraban al suelo, que gritaban, que lloraban. Yo, a punto de llorar, le miraba a mi abuela y me calmaba, pues estaba allí parada la abuela, ¿verdad? Primer problema solucionado. Con el segundo problema fue cuando se acercó la señora vestida de blanco y casi se para enfrente mío, allí a medio metro, y comienza a hablar, y yo no le puedo entender una miserable palabra. Miraba yo, y hasta ahora me remonto cada vez que hago este tipo de comentarios, como que me voy, y con 6 años yo le miraba y decía entre mí: "Anguité moñeta, anguité moñeta". Ella estaba hablando, pero decía todo ya, ¿verdad? Yo no le entendía nada, yo sospechaba. Anguité moñeta, ¿qué es lo que era para mí anguité moñeta? Y que iba a hablar en guaraní. Pasó toda la mañana. Ya ni siquiera me di cuenta, mi abuela me tomó la mano y ya Obama ya jaga tocó, bueno. Y por el camino, en media hora, ella comenzó a contarme todo lo que pasó en la escuela. Y fue así más o menos por todos los siguientes días y hasta meses, hasta que un día me rebelé yo y le dije: "Nada, se ve más la escuela", le dije a mi padre, a mi papá, le dije: "Nada, se ve más". David, ay, porque ya habían compañeros y compañeras que comenzaban con el famoso bullying de ahora, ¿verdad? El campesino, el indio, era una cosa común para mí. Y bueno, llegó el momento que le dije eso a mi padre, y ¿qué hizo mi papá? Sacó el cinto y me mostró y me dijo: "¿La escuela o el cinto?". Y bueno, y tuve que volver a la escuela, ¿verdad? Sí. Y hasta hoy le agradezco al cinto de mi papá y a él, que gracias a eso conseguí terminar. Pero fue un tiempo de desesperación, yo digo casi una tortura. Y lastimosamente es lo que probablemente todos los que están acá y que hablan castellano, que nacieron hablando de castellano,
en el caso de ustedes se dio la experiencia contraria, aprendieron ya el guaraní como una segunda lengua inclusive. Esa experiencia es muy dura. Uno sale hasta hoy al interior, a muchos lugares del interior, y a mí me ha tocado siempre, en varias oportunidades, llegar a escuelas. Siempre tengo que hacer la invitación de los directores, los profesores, solo ir a esos primeros grados, y siempre es esa sensación tan especial que yo comienzo a propósito a hablarle unos minutos en castellano, buen castellano a las criaturas, segundo grado, primer grado, tercer grado, y yo cuando comienzo a hablar, comienzo a fijarme en sus rostros, y en guaraní decimos boacil, serio, con una mirada casi, yo diría, temerosa, ¿verdad? Y al terminar de hacer ese pequeño discurso, 1 o 2 minutos en castellano, la costumbre mía es preguntarles, sobre la marcha, si me entendieron. Y a la primera pregunta nadie jamás me respondió nada. A la segunda siempre alguien que me movía la cabeza en el sentido de no entender. Y inmediatamente yo les decía, Pecotapio FM guaraní, que quieren que le diga guaraní, y todo el mundo moviéndome la cabeza hacia abajo. Y al comenzar yo a hablar guaraní, era como que, hablando mal y pronto, abriéramos la puerta y entrase el sol, ¿verdad? En un ambiente oscuro, bueno, entraba la claridad. Y en una oportunidad recuerdo que un amigo me había entregado 4 libros, él había publicado, y me dijo, ¿por qué no llevas esto a la biblioteca de tu escuela, de tu barrio? Bueno, entonces fui, al entregarlo a la profesora, ella salió y me dijo, acá al lado está el segundo grado, Yajamina es acá en su escuela, vamos y mostrarles a ellos. Entramos, hice efectivamente la misma cosa de siempre, les expliqué que llevaba los libros pero en castellano. Terminé la explicación, les preguntaba a todos si me entendieron, nada. Cuando volví a decirles a ellos si querían que les diga en guaraní, afirmativamente, y les expliqué. Y hasta ahora recuerdo a una criatura que después de mi explicación en guaraní me levanta la mano, segundo grado, ¿cuánto? 7 años, 6 años. Me levanta la mano y me dice en guaraní, va el pico 4 en Tereguerú, oreco a peor está. Acá somos muchos, porque trajiste 4 libros nomás. Al final salió a reclamarme, ¿verdad? Porque para el autor era simplemente un obsequio y él se sintió molesto porque eran 4. A peor está. Pero en qué momento él reaccionó cuando le hablé en guaraní. Entonces, es importante entender que cuando hoy, si ustedes tienen la posibilidad, donde quiera que les toque desarrollar sus actividades, de hacerlo en castellano, de meter un poco de guaraní, siempre les va a resultar óptima la tarea, les va a resultar mucho más llevadera. ¿Por qué? Porque va a haber gente que se va a identificar inmediatamente con ustedes. Por eso que una expresión tan nuestra, ¿verdad? Cuando uno llega a ciertos lugares, decirle a alguien, con meter así ciertas frases, uno ya le mete en el bolsillo a la persona. Y eso no hace falta decir que ocurre allá en el fondo de la campaña, esto es acá cerca nuestro. Y nos descuidamos acá, me estaba fijando, le pregunté durante ella en la media cuadra, estaba un señor y le digo yo, ¿cómo pica tú con ella ese auto? Y llego a ver a la vuelta ahí. Y mi pregunta es con guaraní, yo hice ya la prueba acá antes de entrar. Acá nuestros amigos que están dentro de la facultad hablan guaraní, ustedes hablan guaraní. O sea, no es una cosa rara, eso es lo que quiero decir. Bueno, este es un primer dato y quiero mostrarles desde el punto de partida. Fíjense que hay un 28,5% de hispanohablantes, exclusivamente castellano. Y eso nos da también la referencia de que el idioma más hablado sigue siendo guaraní. Contrariamente a lo que muchas veces la gente dice, no, taíma ahí o papo de tema, estos números muestran una realidad. Salvo que mañana, de manera selectiva, tiremos una bomba atómica y matemos a todos los que hablan guaraní, bueno, esto no se va a cambiar así nomás. Esto va a pasar años para que esto se muevan, estos números, en un porcentaje de 10, 20 o 30%. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Y fíjense que también allí dice otros idiomas, y allí aparecen en el 2,1 todas las minorías de esa ñemojera, que son los grupos pequeños, reducidos, de inmigrantes que hablan otro idioma que no sea castellano o guaraní. En el caso del inglés, acá nuestros vecinos portugués, los orientales, los árabes, por citar solamente algunos.
y ellos forman parte de un 2,1, pero también en ese 2,1, el 1,4 de ese 2,1 es población nativa indígena, y digo 1%. Estamos hablando de una población originaria nativa que está en un proceso de agonía, de desaparición, y que hoy, justamente ayer en una publicación que hacían de una charla que había hecho en Luque, pusieron un título que viven como parias, y en realidad viven como parias, ¿verdad? Nosotros los vemos acá en la calle y les aseguro, pondría yo la mano en el fuego y no me voy a quemar, nadie, ni indígena ni no indígena, le gustaría estar en la calle mendigando o pidiendo agua o pasando temperaturas altas o pasando frío. Están porque no tienen otro lugar donde ir, ¿verdad? Y están muriendo. Y el 1,4% equivale, eso en el censo último, 140.000 personas son nativas indígenas. De las 140.000, 100.000 hablan guaraní. Las otras son comunidades mucho más pequeñas que brevemente les quiero mostrar acá para que tengan ustedes una idea de esto. Me parece siempre interesante que ustedes conozcan. Esto que van a ver es el mapa que alguna vez la doctora Branislava Susnik, una gran mujer que trabajó muchos años en el Paraguay, ella no fue paraguaya. Esta señora recorrió el Paraguay durante 20 años, desde 1950 hasta 1970, y en su recorrido por el Paraguay, ella consiguió ubicar a las comunidades indígenas en todo el territorio. Y todo esto que ven acá de la región oriental es territorio guaraní. Acá están los Paita Huitená, están los Huigá, que están desde el norte hasta el sur, inclusive al otro lado, en la zona argentina, en lo que sería Misiones, vamos a encontrarlos todavía hoy a los Huigá guaraní. Acá en la costa de lo que sería una parte de Canindeyú, Alto Paraná, hasta por debajo de Ciudad del Este, están los llamados Abá guaraní. Y también vamos a encontrarlos en pequeños núcleos a los guaraní, digamos, que tienen la menor población, y son los llamados H. Los H están en la región del Canindeyú y Caguazú y una parte en Carazapá. Son menos de 900 últimas personas. Los Paita Huitená, los Huigá guaraní y los Abá guaraní son aproximadamente 20.000 cada una de estas naciones, 20.000 individuos. Y acá en el Chaco van a encontrar ustedes a lo que hoy se llaman guaraní ñandeva y guaraní occidentales, que están acá, uno en la frontera con Bolivia y el otro más hacia Mariscal Estigarribia. Ellos en promedio son unas 15.000 personas, cada nación, ¿verdad? Hablo de las dos que están acá. En total son 6 naciones guaraní. ¿Dónde estaría la diferencia? Y bueno, voy a ponerle algo así bien común para todos. Ustedes conocen el inglés británico, y está el inglés norteamericano, y está el inglés australiano. Y entre uno y otro hay pequeñas diferencias, la forma en que se pronuncian las palabras, o unas palabras que existen acá y no existen allá. Pero en general el inglés, y todos entienden, es lo mismo que ocurre acá. O que ustedes le escuchan a un españolísimo allá en España hablando castellano, y luego escuchan a un porteño diciendo cache, gallina, y enseguida nos damos cuenta, y este es español y este es argentino. O qué sé yo, le escucho a un centroamericano, un cubano que no pronuncia la R final y dice que era el, ¿verdad? Bueno, eso, pero igual yo entiendo que es lo que me está diciendo. Ese tipo de diferencias son las que se dan entre los que están acá. Luego de estas 6 van a encontrar ustedes 11 naciones que hoy aumentaron a 13, porque este grupo que está acá, que se llama Chamacoco, que está en el norte del Chaco, se dividió, se atomizó. Hoy son chamacocos, tomaracos, isir y huitosos. ¿Y por qué se dividieron? Y porque allí entramos nosotros, los paraguayos, que llevamos nuestros temas políticos partidarios, los temas religiosos. Lastimosamente las comunidades indígenas son como una especie de campo de experimentación de todas las religiones. Yo respeto mucho a las religiones, pero me parece que es una barbaridad lo que hacen cuando entran y les dividen y les muestran nuevas costumbres que no son las de ellos. Lastimosamente varias se han perdido así. Estos chamacocos que están acá en el norte,
los que quedaron con el nombre de Chamacoco son 160 últimas personas. Que si ustedes quieren, en esta sala caben perfectamente paradas 160 personas. Es lo último que queda de ellos. Eso quiere decir que aquí a un corto tiempo van a desaparecer con un drama. Ellos desde el año 2000 dejaron de multiplicarse. O sea, sistemáticamente ellos ya entraron a un estado de depresión muy fuerte y dicen que ya no vale la pena que sigan viviendo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Han tenido casos, 3 o 4 que están registrados, donde ellos, amparados por lo que se llama el derecho consuetudinario, a ellos no se les aplica directamente el derecho positivo paraguayo, sino que el derecho tradicional de ellos, amparados por eso, y ya en una casualidad, las mujeres normalmente saben, los varones también, los mecanismos de prevención de natalidad, usando ciertas hierbas y otros que existen en el medio. Y se han dado 3 casos, 4, donde las mujeres quedaron, digamos, accidentalmente embarazadas. Ellos dejaron que las mujeres terminen el embarazo y al momento del parto, al nacer la criatura al lado de una fosa, nacieron las criaturas y fueron enterradas vivas. Ustedes van a decir, pues están todos locos, ¿cómo van a hacer? Ellos tienen una razón bastante sencilla para ellos de digerir, porque son ellos los que pasan el problema. Y dicen, no sé si ustedes se imaginarían, ¿verdad? Acá la profe me preguntó si quería aire o no, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría que si nosotros tenemos unos 30 grados y cualquiera de ustedes así encender el aire? O si tenés ventilador, poner el ventilador con 30 grados. Ni hablemos de 35 o 40 grados. Acá, 50 grados. Y no hay aire acondicionado y no hay ventilador. Y llueve, si llueve una semana o 2 semanas en todo el año. No hay ya animales y ellos son selectivos, porque ellos creen que al comer la carne de un animal, el espíritu del animal se incorpora a la persona. Y si el animal es violento y la violencia se incorpora a la persona. Entonces han encontrado animales mansos, entre ellos los peces, y si no los peces, las tortugas, los famosos tatucarreta que le llamamos nosotros, que son unas tortugas grandes. Y anteriormente, lastimosamente, ya en un proceso de extinción, los famosos tahuá, que son los cerdos que abundaban, una variedad de cerdos que abundaban mucho en el Chaco. Bueno, fuera de eso no hay que comer. Ellos salen y recorren 15, 20 días, los varones, buscando animales como lo que les mencioné para traer y dar de comer. Entre tanto, las mujeres buscan una especie de nueces que hay por allí y si tienen suerte encuentran, y cuando ya no encuentran eso, buscan la planta del caraguatá. Seguramente ustedes muchos conocen, es una planta de hojas largas, duras y que normalmente tienen espinas. Esas plantas ellos arrancan con la raíz y la raíz ellos utilizan y ponen al tipo asado y consumen. Suelen decir que no es lo mejor, pero cuando hay hambre eso es lo único que pueden consumir. Bueno, de eso estamos hablando, una situación miserable. Y lo otro, toda esta región hoy es prácticamente territorio brasileño. Ya en territorio paraguayo, pues son todos brasileños. Y no les permiten a ellos llegar al río, porque el otro gran elemento ausente es el agua. Y tienen que hacer caminatas larguísimas, de 2 y poco más de horas, y entrar y hacerlo de una manera totalmente a escondidas, para que si son pillados se les disparan. Allí no hay pobrecito. Y van y traen en unos porongos grandes, porque hay porongos bastante grandes allí, en eso traen el agua que les aguanta 2 o 3 días. Esto simplemente para que tengan una idea. Y acá están los famosos, ya en la frontera con Bolivia, los ayoreos, llamados también moros, y en guaraní se le dice cuitayobay. Ellos de esa tortuga recortan la caparazón en una forma rectangular y hacen 4 agujeros, y con los tejidos que hacen del caraguatá hacen como una sandalia, y eso ellos utilizan para caminar. Y como tiene la forma rectangular, no se sabe si vienen o si van, por eso se le llama también cuitayobay, porque tienen un doble talón. En el caso nuestro, todos tenemos la punta en el zapato adelante y sabemos que alguien avanza hacia adelante, fijándonos en ese detalle. Ellos, como no tienen eso, directamente lo que hacen es usar este tipo de calzado hecho de la caparazón de tortuga. Bueno, acá en la parte de la costa del
río Paraguay desde más o menos la altura de Concepción hasta cerca de Asunción, estando Guaná, Toba, Lengua, Anguité, Sanapaná. Estos pertenecen a una lengua general que se llama Mascoy. Es muy diferente al guaraní, ni se parece al inglés, ni al francés, ni a ninguna otra lengua del mundo. Igual que las lenguas que hablan los chamacocos y el lloreo. Esto que vemos acá, entonces, es simplemente para que tengan una idea. Si los chamacocos hoy son 160, acá por ejemplo los guaná, en el último censo, 400 últimas personas. Con un agravante, ya prácticamente no hablan su lengua. Un estudio hecho por la Secretaría de Políticas Lingüísticas dejó al descubierto que solamente 4 últimas mujeres al momento de la investigación eran las que hablaban guaná. Lastimosamente con la pandemia murió una y quedaron 3. Y ya no se rescató, el investigador que hizo el trabajo no rescató el vocabulario guaná de los hombres porque ya no habían varones guaná que hablaban su idioma. ¿Y por qué eso era tan importante? Acá cualquiera de ustedes sabe que una mamá le llama a su hijo o a su hija diciendo Shemenwi. Y según sea varón va a ser Shemenwi Kuibae o Shemenwi Cuñá. Pero el varón, cuando se refiere a la hija o al hijo, va a decir si es la hija será Yi y si es el hijo será Ri. Una mujer no dice será Ri y un varón no dice Shemenwi. Bueno, ese problema acá ya lastimosamente se perdió el guaná hablado por los varones. Bueno, estas son todas estas lenguas acá habladas, pero tienen entre 300, 350 personas que siguen hablando, una cantidad ínfima. Acá en la costa del Pilcomayo van a encontrar ustedes a los macá, que prácticamente todos hoy se mudaron. Durante más de uno de ustedes suele ir allí a la costa del río Paraguay, Mariano, a comer pescado y sopa de pescado y todo. Y antes de llegar allí hay un barrio que se llama Universo. En ese barrio hoy están prácticamente la mayoría de los macá, que fueron traídos con una condición de carácter de tinte religioso. La iglesia bautista les construyó a ellos acá una especie de villa, un barrio. Ellos se han mudado y se han hecho todos bautistas. Asisten a escuelas paraguayas, sus héroes son el Mariscal López y el Mariscal Estigarribia. De ellos ya prácticamente nada. Si ustedes los van a ver por acá en la calle, son los que más andan recorriendo, de la facción, la fisonomía, van a decir este es un macá o una macá. Pero por dentro, culturalmente, ya dejaron de ser macá hace mucho tiempo. Lastimosamente, son situaciones que normalmente la gente no conoce y a veces le metemos a todos en una bolsa y decimos indios, ¿verdad? Y inclusive se generaliza y todo el mundo dice los guaraníes. Y sepan que esto que estoy mencionando no son guaraní, ya no son guaraní. Bueno, están los macá, unos poquitos que quedaron acá, se calculan unas 500 personas que en la frontera con Argentina. Luego acá en el medio ven este espacio más grande que muestro con el dedo, son los Nibaclé, también llamados Churupí. Estos son los más numerosos en el Chaco, son 17.000 personas más o menos. Y finalmente acá en la frontera con Bolivia y Argentina está una comunidad, una nación llamada Manyuy, y ellos en número son 250 últimas personas. Este es un poco un cuadro para que ustedes entiendan de a qué nos referimos cuando hablamos de esa parte que en el censo decía otros idiomas. Y bueno, acá tienen ustedes a los indígenas del Paraguay. Quiero ir un poco más atrás y quiero darles una referencia que creo que pueden ser siempre importantes. Ustedes saben perfectamente que el que tiene la información tiene el poder, ¿verdad? Entonces, en la medida que ustedes tengan la información, que dicho sea paso, todo después les voy a pasar a la profesora para que pueda facilitarles a ustedes. Son materiales que en la medida del tiempo que tengan pueden ir leyendo y es que les interesa. Bueno, esto que vamos a mostrarles ahora es un primer trabajo, histórico trabajo de investigación que se hizo en 1988 finalizó. Fíjense que es un tiempo muy reciente. Tiene una relación con una carrera que no tenemos hoy en Paraguay, que es la carrera de arqueología. Está la arqueología como asignatura, como cátedra, pero como carrera todavía no tenemos. Hay más de 4.000 carreras registradas y entre las 4.000 no existe arqueología. Bueno, este es un trabajo, el primero, empezó en 1980 y terminó 8 años después, gracias a la generosidad de una investigadora
italiana brasileña, la doctora Luciana Pallestrini, que hasta hoy vive, y una profesora paraguaya, geóloga ella, la doctora Ana María Castillo. Ellos hicieron el trabajo y como consecuencia del trabajo usando, claro, la técnica del carbono 14, que permite medir la edad de los fósiles hasta más o menos 60.000 años, en un lugar que seguramente muchos de ustedes de paseo, recorriendo, habrán pasado y se menciona mucho en las canciones, ¿verdad? Están Emiliano, cuando uno dice Caballero Pueblo, siempre como pena, es una parte, o cuando Néstor Lobo le canta a su abuela y se acuerda de Caballero, bueno, es ese lugar. Ya la salida de Caballero, yendo hacia Valenzuela por la ruta asfaltada, hay un arroyo que se llama Puipucú, un arroyo hondo, y allí se encontraron restos, o sea, en realidad vecinos de allí acudieron a Perazo, José Perazo, que de él les quiero comentar brevemente este trabajo, un gran antropólogo, arqueólogo que tuvo el Paraguay, se formó en el exterior, murió muy joven, y él recorrió muchos puntos del Paraguay y siempre les decía a la gente, si encuentran algo parecido a esto, que ven ustedes acá, se llama yapepó, esto que es una especie de cántaro, eso se llama urna funeraria. Hasta hoy los guaraníes tienen la costumbre de enterrarse en esta urna. Y cuando muere una persona comprimen el cuerpo porque sabe que va a quedar duro el cuerpo de la persona, rígido. Entonces, ¿qué hacen al fallecer? Comprimen. En guaraní se dice omoacunusi, le comprimen, y allí viene el alfarero, el yapepó apojá, el que hace yapepó, le toma las medidas y luego trae el yapepó y allí lo entierran o la entierran, dependiendo si es hombre o mujer, y en la posición fetal, cabeza arriba, pies abajo, forma, si quieren ustedes, vertical. Nosotros tenemos la costumbre de hacerlo en forma horizontal, que en la herida se convierte en una plantita y después lo que va a hacer, también el ser humano puede volver a vivir. De hecho, más o menos 6 meses después, ellos llegan otra vez hasta estos cementerios y rescatan uno de los huesos, ¿verdad? Y llevan y tienen en la casa, y ellos tienen 3 medios para comunicarse con Dios. En este caso, si hablamos de los guaraní, ellos le llaman a Dios Ñanderú. Ñanderú, papá Tenondé le dicen. Papá viene de opá, el último, y Tenondé el primero. Es nuestro Padre, el último de todos, pero el primero de todos. Es una especie de alfa y omega, principio y fin que ellos tienen como Dios y le llaman Ñanderú. Bueno, ¿y qué ellos hacen para contactar con él? Porque ellos creen que pueden contactar con Ñanderú. Uno, bailan, o yeroquí. El yeroquí es una forma religiosa de comunicarse con Dios. 2, cantan, lo que nosotros decimos curajey, la versión original es por ahí, la escuela o por ahí, ellos cantan. El canto es un canto religioso para ellos. Y tercero, oñemboje, rezan, tienen sus plegarias. Y son los 3 medios que tienen, y de acuerdo a eso, ellos creen que cantándole todos los días o haciéndole una oración, ese hueso puede permitir el retorno de aquella persona fallecida. Este es un primer caso, y ¿saben cuál es el resultado de esto? Se encontraron casi a flor de tierra, algunas de estas son las mismas antenas que se rompieron porque por el lugar cruzaban algunas carretas para cruzar el arroyo y sin darse cuenta fueron pisando las urnas, algunas se rompieron, y hasta 4 metros de profundidad habían urnas. Este es simplemente un solo lugar, un sitio, y los que estaban más, las urnas que estaban más cerca de la superficie, 990 años de edad, de antigüedad, 990, y fíjense que Asunción acaba de cumplir 488, es el doble de lo que ya implica en este caso la presencia española. 1537, que ir 500 años atrás, y 500 años antes de que se funde Asunción, había gente enterrando a sus muertos en ese lugar, en Caballero. Pero ¿qué pasó después? Que al final hubo un fenómeno así muy llamativo, y cuando más profundamente hicieron los estudios, se encontró que ese que estuvo más abajo, para ser exacto, 4 metros de profundidad,
3.620 años de antigüedad. 3.600. Y esto no es dicen qué va lo mejor, esto es ciencia. Esto es ciencia. Estos los resultados fueron procesados en Francia, en Estados Unidos y Brasil. Y acá se cruzó con una institución que se conoce con el nombre de Instituto de Ciencia, Ciencia Básica. Cruzado todo, 3.620. Yo allí les invito a que resten los 500 años del descubrimiento de América y van a encontrar 3.100 años de historia de gente que ya vivió acá, que tenía la delicada costumbre de enterrar a sus muertos. Porque cuántas sociedades hoy en el mundo desarrollan modelos donde la persona que muere directamente es dejada en la intemperie y allí se cumple la famosa ley de que en la naturaleza nada se pierde y todo se transforma. Perdón que te corte, estas mismas urnas están ahí en el museo de Juan Siboriano Guarín. Una parte. Sí, una partecita. Sí. Y la otra está en un museo que lastimosamente está cerrado, que es una verdadera pena, en San Lorenzo, bajando en la que después va a ser Manica López, en la calle Coronel Bogado. Está la iglesia, una cuadra más abajo y media cuadra, y alguna vez tienen tiempo, pueden llegar. Hoy en día se abre eso cuando uno pide y entra a ver parte. Ese museo se llama Guido Ollani y fue obra del propio Perazo, de José Perazo. Él construyó el museo. Y como ya no hubo manera de sostener eso, entonces se dividió una parte, se envió ya justamente al Museo Juan Siboriano Garín y también estuvo un tiempo en el Cabildo, ¿verdad? Bueno, lo concreto, les invito inclusive a esos 3.120 años antes de que estén acá los conquistadores, ya ellos tenían la costumbre de enterrar a sus muertos y con eso entender también que había todo un modelo cultural desarrollado, vivienda, formas de alimentación, todo. Pero ¿por qué no somos un poco más drásticos en el análisis, verdad? Simplemente por aquello de hacer el cálculo. Rétenle los 2.000 años de Cristo. Y tienen 1.600 años antes de Cristo que acá había gente enterrando a sus muertos. Y repito, esto lo dice la ciencia, esto no lo digo yo. No es alguien que apareció por allí y dijo, bueno, tantos años. Esto es ciencia. Y acá, 1.600 años antes de Cristo había gente enterrando acá a sus muertos. Y 1.600 años, por historia comparada, ustedes pueden leer, van a encontrar que en Egipto se construían las pirámides. Y acá los indígenas enterraban delicadamente a sus muertos en urnas funerarias. Esta es una primera. Quiero mostrarles otra para que vean. Esto es 3.600 años antes de Cristo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, quiero mostrarles esta otra. Esta, acá se ve mejor. Y esto que ven allí tiene un borde ornamentado. En Yeguá se le dice a la son guaraní. En es el borde y Yeguá es el adorno. Porque lleva una serie de figuras geométricas, rayas, círculos, líneas oblicuas, horizontales, verticales. Es increíble. Hoy, de todas las urnas que se han encontrado, hay una especie de consenso entre los investigadores en decir que ninguna se parece. Y que la tendencia es afirmar hoy que estos eran como códigos de barra que ellos ya manejaban, ¿verdad? Cosa sorprendente. Esto que ven ustedes acá se parece muchísimo a lo anterior, y esto donde en Itaipú, cuando en 1993 y 94 se hicieron las excavaciones para construir o ampliar parte de la represa, 150 metros de profundidad, ambos lados se llegaron a excavar. En la medida que se iban haciendo las excavaciones, iban saltando las urnas. ¿Qué se encontró? Que estas urnas que ustedes ven acá tienen 8.000, en la segunda línea al final, 8.000 y 10.000 años. La otra tenía 3.600. Estas tienen las más próximas a la superficie, en otras palabras, las más recientemente enterradas, 8.000 años, y la más antigua en el lugar, hasta 10.000 años. Y allí ya es mucho tiempo, ¿no? Y allí otra vez les invitaba a que resten los 500 años, son 9.500 años de historia en la costa del Paraná, donde la gente ya se enterraba así. Y quiere decir que detrás de eso, todo un modelo cultural que ellos llegaron a desarrollar. Insisto mucho, este es un dato que nos muestra 6.500 años más. Si el otro fue 3.600, acá hablamos de hasta 10.000 años de antigüedad.
Y esto ustedes, si visitan Itaipú en Hernandarias, van a encontrar el Museo de Historia Natural, en una parte allí que se le llama Museo de la Tierra Guaraní, y allí están estas urnas, 8.000 a 10.000 años. Eso en ninguno de los libros que ustedes estudiaron aparece. Y la pregunta que yo siempre le hago a todos es que, ¿cómo alguien puede querer algo que no conoce? Probablemente más de uno de ustedes diga, pues yo nunca supe esto, ¿por qué no supe? ¿Verdad? Pero la cuestión es que hasta hoy, siendo trabajos con una rigurosidad científica increíble, hoy en día estos no, ni a los premios aparecen en los libros. Les muestro una última, esto que ven ustedes acá. En la zona de la Mambay se encontraron piedras que tienen lo que se conoce con el nombre de arte rupestre, inscripciones, un modelo de escritura que ya conocían los guaraní, que hoy se llaman allí Pan y Tabitená. Bueno, incluso esto fue del año 2007 hasta el año 2009, lo anterior de Itaipú, 93-94. Y esto es de mucho más reciente, del 2007 al 2009, un grupo multidisciplinario llegó de España, de Altamira, y ellos hicieron el estudio y se encontraron con esto y quedaron sorprendidos, al punto que llevaron una parte, usando unas sierras especiales, llevaron una parte de la piedra para hacer los estudios en su laboratorio en España. Y 2 años después devolvieron, ubicaron en su lugar y encontraron todo un sistema de escritura que ya los guaraníes allí conocían. Y este dato que me gustaría que se fijen acá, dice, esto es la zona, repito, de la Mambay, y qué es lo que se encontró. En la tercera línea al final dice, entre 5.200, los más recientemente enterrados, y los más antiguos, 12.000 años. 12.000 años que había gente viviendo en la Mambay. Y les invito nuevamente a hacer los dos cálculos, de los 500 años de Cristo, y de los 500 años de descubrimiento de América y los 2.000 años de Cristo, y acá nomás ya tienen 10.000 años de historia que nosotros no conocemos. Y cosa notable, el nombre del lugar es Amambay, y la palabra Amambay viene de Amá. Amá es la lluvia. Fíjense que tiene una M. En guaraní siempre ustedes habrán recordado de que había palabras orales y nasales, que cuando uno conjuga ñandé puede ser ya, si es oral, y ñandé, ña, si es nasal, ya, guatá, ña, ñe, parecido a eso, esto que tienen acá, Amá. Como acá lo que se indica es que cuando terminó la lluvia, la opción era pa, y como es una palabra nasal, ba. Yo cuando hablo guaraní digo, por ejemplo, Oguatá, pa, aguacuy, Oguatá, pa, aguacuy. Acabó, terminó de caminar y se sentó. Como Guatá es oral, yo digo pa. Pero si yo tengo una palabra nasal como sen, de salir, yo digo onsenba, onsenbaitese, o bien onguajenba. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasó allí? Amamba, cuando acabó la lluvia. ¿Y qué es en guaraní? Es toda planta o árbol. Todo lo que está erguido, todo lo que está parado. Los nombres de todas las plantas llevan por eso la terminación I. Ambaí, Carandaí, Guapoí. Y acá es Amambaí, correctamente pronunciado. No se olviden que los españoles y los portugueses no pudieron en su momento y hasta hoy pronunciar la I, que es un fonema del guaraní, un sonido del guaraní. Y entonces convirtieron el Amambaí en Amambay. Y esto en realidad es Amambay, porque se hirió después de la lluvia, literalmente. ¿Y cuál es el Amambay? Y es el helecho. Y busquen ustedes cuál es la definición que se da del helecho, y una de las primeras referencias que aparece es vegetal postdiluviano. Vegetal postdiluviano, de después del diluvio es el helecho. Y notablemente Amá es la lluvia, Ba es cuando acabó, y Ü es, y estamos hablando de las zonas altas del Paraguay. Esas son zonas muy altas, de hecho se le dice la terraza del país. Bueno, eso simplemente para que tengan presente. Y estos 3 datos entonces tienen que ver con lo que hoy nosotros podemos fácilmente entender sobre lo que en algún momento buscamos nosotros cuál sería el origen. Nos lleva a 3 datos así bien confirmados. El hombre de caballero, ¿verdad? Hasta 3.620 años. El hombre del Alto Paraná, o de Itaipú, como le llaman otros, de 10.000 años de antigüedad. Y este último de la Mambay, de hasta 12.000 años de antigüedad.
Eso es para que podamos entender de dónde venimos. Hay una pata paraguaya que es siempre una especie de negación a eso que queremos hacer, pero imposible. Y nosotros vivimos toda nuestra experiencia en guaraní, ¿verdad? Toda la historia del Paraguay se dio en guaraní. Y ese es un fenómeno más importante a la hora de hacer un estudio de esta naturaleza. Ahora quiero hacerles otro comentario antes de mostrarles la parte que más directamente va a tener que ver con la modernidad y con lo que a ustedes les interesa. Va a ser así, ¿verdad? Gracias, mi amor. Entonces, quiero mostrarles acá algunas de estas cositas. Ahí. Antes, porque voy a volver otra vez allí. Bueno, esto para poder entender el origen, ¿verdad? De dónde venimos, de tantos años. Y lastimosamente, si ustedes miran el libro de historia, cualquiera sea el que hayan usado, van a encontrar que hay una primera parte que dice los primeros habitantes, ¿verdad? Población precolombina, generalmente los guaraníes. ¿Y cuánto es lo que se le da extensión? Una página, dos páginas. Y a partir del descubrimiento del Paraguay por tierra, Alejo García en 1524 y Sebastián Gaboto en 1527 por agua, 10 años después, la fundación de Asunción, 1537, a partir de allí el libro tiene 200 páginas. Y eso que les estuve contando tiene una página, o dos o tres. Y lo máximo que ustedes van a recordar es los guaraníes creían en Tupã, eran grandes conocedores de la naturaleza, de la astronomía y cosas como esas, y en una página se acabó todo. Al empezar esa parte de la historia, entonces llegaron acá los conquistadores y se dio un fenómeno muy especial que todos tenemos que entender. Antes de que ellos lleguen, todo lo que había acá tenía nombre guaraní. Todos se decían guaraní porque solamente guaraní se hablaba. Guaraní era el único idioma, en este caso, que existía en esta región. Y cuando llegan los conquistadores, se da el fenómeno de la presencia del castellano y se da en un grupo así muy reducido. Ellos llegaron en una cantidad ínfima y habitaron esta zona donde se fundó Asunción. Y una característica que también tenemos que recordar es que llegaron acá y en la parte, digamos, más llamativa de este proceso, intentaron siempre imponer el castellano y no pudieron hacerlo. Por otra parte, otro fenómeno se dio cuando mucha gente dice: ¿por qué seguimos hablando? Entonces, una de las razones es que ellos vinieron y embarazaron a cuantas mujeres encontraron, y absolutamente responsables no se hicieron cargo de ninguna de sus criaturas, y esas criaturas que nacieron fueron educadas por sus madres indígenas. Solamente hablaban guaraní. No podían, de hecho, por más que sean hijos de españoles e indígenas, jamás iban a aprender castellano porque nadie estuvo allí para enseñarle castellano. Estaba la madre que hablaba guaraní. Y eso se dio durante todo el tiempo de la colonia. Después llegaron, por ejemplo, los evangelizadores, comúnmente conocidos como misioneros. Estaban los jesuitas, los franciscanos, los mercedarios, los dominicos, que tomaron secciones del Paraguay, territorios del Paraguay, y iban con la misión de catequizar. ¿Qué significaba eso? Imponer la religión cristiana. Y se dio el fenómeno que no se dio en los otros ámbitos de América, donde fácilmente ellos consiguieron imponer la religión e imponer el castellano. Acá no se dio ese fenómeno porque hubo una resistencia, que ellos mismos decían terca resistencia de los indígenas, que no querían aprender en castellano. Entonces llegó un momento así demasiado importante en el que ellos dijeron: bueno, acá es imposible. ¿Y qué hicieron? Un informe a la corona, y la corona les dice a los misioneros acá: busquen la lengua más hablada por ellos y usen esa lengua para catequizarlo. Y al hacer el estudio, ellos se dieron cuenta rápidamente que la lengua más hablada era el guaraní.
y comenzaron a traducir todo al guaraní, desde buscar el nombre de Jehová, de Dios, y se encontró que el más parecido a Jehová era Tupán, y hasta ahora la gente dice Tupañan de Yara. Después buscaron otras palabras y fueron construyendo la visión cristiana pero en guaraní, y se dio el fenómeno en el cual los indígenas fueron sacados del monte, y todos ustedes habrán escuchado más de una vez la palabra reducción, reducciones franciscanas, reducciones jesuitas o jesuíticas. La palabra reducción significa sometimiento, someter a algo, es reducir. Y en ese sentido, ellos vinieron para reducir a los indígenas, entre otras cosas, del cristianismo, y los sacaron del monte. Los guaraníes hasta hoy, ellos entre sí dicen que son Ka'ahuiguá, Oreca Ahuiguá, somos monteses. No, ellos no tienen ninguna razón de ser para vivir en el llano, en los lugares donde no hay montes. Ellos por nada del mundo van a permanecer mucho tiempo. Y pasó lo que ya conocen de la historia. Ellos construyeron en piedra, cosa que jamás hasta hoy, si ustedes recorren, van a encontrar que aquellos que todavía mantienen su tradición, hasta hoy ellos no construyen en material. Siempre tienen la costumbre de arrancar árboles o plantas de árboles y clavan, ¿verdad? Ponen el famoso capií encima y viven un tiempo. Porque el otro aspecto que a nosotros nos cuesta mucho entender de ellos es que hoy se ven obligados a plantar, a producir ya en una vida sedentaria, quietos en un lugar. Pero anteriormente, y todavía en muchos lugares eso ocurre, que el indígena normalmente en este caso no altera el medio, o sea, no llega a plantar nada, porque ellos dicen todo está donde tiene que estar, y lo que ellos hacen es ir a un lugar y viven en ese lugar hasta agotar lo que hay, los frutos que existen, la miel que hay, el agua. Ellos le dan tres utilidades: el agua para tomar, el agua para bañarse y el agua donde están los peces. La parte importante de su alimentación tiene que ver con los peces, con la miel y con los frutos, raíces y otros. No olviden que la carne vacuna y otras llegaron acá ya con los conquistadores. Fue Álvaro Núñez Cabeza de Vaca el que trabajó justamente las vacas y caballos. Y hasta hoy, salvo los que están por acá cerca, repito, dentro de la marginalidad, se ven obligados a comer carne vacuna. Normalmente los que están todavía viviendo en una vida totalmente tradicional no consumen carne vacuna. No consumen huevos, porque dicen que ellos saben perfectamente que en el huevo está la vida, entonces no consumen huevos. Y por más hambre que tengan, huevos no consumen. ¿Qué pasa cuando agotaron un lugar? Se mudan. Y de las veces que ustedes escucharon, se decía y se dice que ellos son nómadas, que permanecen un tiempo en un lugar y se mudan, es porque agotaron el lugar. Buscan un nuevo lugar, siempre en la costa del río, del arroyo, y allí nuevamente tienen los productos que van a consumir. Vuelven a agotar eso y se vuelven a mudar. Inclusive hacen una especie de retorno a un punto anterior, pasado cierto tiempo, que ya nuevamente el lugar ya prosperó y ya tienen nuevamente el producto que ellos pueden consumir. Esa es una de las razones más importantes que tienen ellos de la manera de vivir que tienen. Una cuestión importante es que ellos saben que nosotros no somos para acá. Ninguno de los que estamos acá vamos a quedarnos, ni nada de lo que juntamos va a ser nuestro. Ellos dicen que todos vamos a ir, una vez que logremos un estado de completamiento que ellos le llaman ahuillé. El ahuillé para nosotros es el ahuillé de muchas gracias, amén de ese ahuillé, con esa gratitud. Pero está el otro ahuillé, que es el ahuillé de ellos, que es un estado de completamiento, un estado de plenitud. Y ellos dicen que cuando una persona llegó a completar su vida espiritual, logra el ahuillé, no es ahuí, sino ahuillé, y con ese ahuillé ellos van a vivir en la tierra sin mal. Ese es el final. Por eso la tierra es simplemente un sitio por el cual transitamos, y nuestra morada final está después de acá. Ellos por eso dicen la tierra no tiene dueño, porque no somos para acá, los animales tampoco, las plantas tampoco, vamos a usar la que necesitamos, nada más la que necesitamos, porque hay otros que vienen detrás de nosotros. Y termina este ciclo y vamos a vivir aquí, y allí está el final.
En este concepto que les estoy contando, que es distinto al concepto que todos manejamos, yo le pregunto probablemente por una cuestión general que afecta a más gente en el Paraguay. La mayoría practica algún tipo de religión de manera muy activa o más pasiva, pero se define o acepta o adscribe a un modelo religioso. Entonces, desde ese punto de vista, siendo cristiano, la gente dice, si te portas bien te vas al cielo, te portas mal te vas al infierno y más o menos te vas a un purgatorio. De acuerdo a cómo te portas allí te vas arriba o abajo, ¿verdad? Bueno, en el concepto cristiano existe el infierno, en el concepto guaraní no hay infierno. Lo único que hay es una tierra sin mal donde todos vamos a ir a parar. Por eso cuando a ellos se les dice lo del añaretá, ellos quedan así medio sorprendidos y entre ellos dicen, barrio pea, porque no conocen qué es el infierno, ni idea tienen. Y hasta les costó muchísimo entender lo que es el pecado. Hasta hoy ellos no saben qué es el pecado. Entonces, la iglesia tuvo que crear un concepto basado en algo que para ellos es lo más importante. O sea, eso somos nosotros y sin eso no somos nada. Es el alma. En guaraní se dice ah, y como los españoles no pudieron pronunciar la A nasal, los que comenzaron a escribir le agregaron una N y una G para que más o menos le salga an, parecido a A. Y con eso al final le pusieron la colita que es un anga. Anga es el alma y dice ahí, anga ahí. ¿Qué es el ahí? A cualquiera de ustedes le puede picar un bichito acá y eso va a generar una descomposición orgánica. Va a haber hasta gusanitos allí, ¿verdad? Eso es el ahí. Es el estado de putrefacción del alma. Y se le agregó pa, que significa totalmente. El alma totalmente putrefacta o podrida. Bueno, eso es lo que la iglesia les comenzó a mostrar como el pecado. Y a eso comenzaron a tenerle miedo, sobre todo cuando se trata de la putrefacción del alma. Esa es una cuestión entonces que se vivió durante el tiempo de la colonia con, fíjense, 150 años, desde 1610 hasta 1767 que fueron expulsados los jesuitas que estuvieron acá y pasaron 6 generaciones de 25 años cada una allí, en esas reducciones. ¿Qué ustedes hubieran hecho teniendo un lugar de piedra, comodidades, todo, y sin tener que hacer ya ningún esfuerzo? Todo ya estaba clavado y plantado. ¿Y qué hubieran hecho? Al irse los jesuitas, esto quedó solamente en poder de los guaraníes. Y la opción era quedarse allí, en esos lugares cómodos, una. Y la otra, increíble, volvieron al monte. Volvieron al monte y esas construcciones que ellos hicieron por muchos años se llamaron ruinas. Y la palabra ruina, si ustedes buscan, significa todo lo que cayó. Políticamente significa también la derrota. Por eso hoy en día en la sociedad se instaló una palabra que ya no podemos decir hoy ruinas, tampoco podemos decir reducciones jesuíticas. Hoy tenemos que simplemente decir misión, porque la palabra ruina, repito, políticamente significa derrotar. Los guaraníes volvieron al monte y siempre fueron del monte, cosa que todavía nos cuesta mucho entender por todo lo que les conté. Ellos tienen modos de vida diferentes, viven, están entre nosotros. Lastimosamente, a lo mejor ustedes mismos, sin darse cuenta, o gente que está alrededor de ustedes, cuando se refiere a los indígenas, siempre es la tendencia nuestra a hablar de ellos en pretérito. Los indígenas, los guaraníes vivieron, se alimentaron, resulta que están correcto, pero acá, alrededor nuestro están. Y resulta que en nuestro vocabulario siempre salta el pretérito, no el presente. Esas son formas muy fuertes de colonialismo que están instaladas todavía en nuestra sociedad. Tampoco voy a decir que son ustedes los responsables, porque hay otra gente que mete el discurso. Escuchamos y repetimos. Bueno, termina ese tiempo y vamos a avanzar ya a la independencia y un poco más adelante. En la independencia aparece un personaje muy polémico. Porque que yo aclaro siempre, yo soy muy de las ideas que él tuvo y soy un gran seguidor de Gaspar Rodríguez de Francia. Me considero un francista en ese sentido. Y la gente que armó la polémica, ¿verdad? Que con él nos fuimos a
digamos, un poco a un retroceso, inclusive cultural. Sin embargo, cerró las fronteras y afianzó lo que llamamos la identidad, sobre todo el uso de guaraní. Ese tiempo, prácticamente el 100% del Paraguay hablaba guaraní. Hablamos del tiempo de la independencia, el tiempo de Francia. Y cuando fallece él, asume el gobierno Carlos Antonio López, él se da cuenta de que muy poca gente, casi nadie hablaba castellano y comienza a promover el uso del castellano. Entre varias otras cosas que él hizo, por ejemplo, anuló los apellidos, los nombres indígenas, y esos nombres se convirtieron en nombres occidentales. Allí aparecieron con mayor énfasis los apellidos que más abundaban de españoles, González, Martínez, etc., que fueron nombres que adoptaron los indígenas al prohibirse el uso de patronímicos, de apellidos en guaraní. Bueno, llega el tiempo de la guerra, de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, y allí hay un fenómeno muy importante que quedó en las palabras de varios de los exponentes de esa alianza, y uno de ellos fue, hablo con precisión de documentos, lo que digo no es dicen que, esto está en los documentos. Uno de los que mencionó con mucha vehemencia lo siguiente fue el presidente argentino Bartolomé Mitre, quien decía que si queremos destruir al Paraguay, tenemos que destruir al guaraní. Esa fue una expresión que quedó allí, pero para la historia y en los momentos que nosotros necesitamos siempre decimos, bueno, él dijo y están los documentos. Empieza la guerra en una situación totalmente desigual y cuando ya en territorio paraguayo, López, ¿qué hace? En 1867 le llama a los más entendidos en guaraní y le pide él a estos estudiosos guaraní que hagan lo que llamamos siempre un alfabeto, un conjunto de letras para escribir guaraní. Y así lo hacen y con ese axeguetí, con ese alfabeto, se publicaron los llamados periódicos de trinchera, que fueron 4, el Cabisuí, el Cacique Lambaré, el Centinela y la Estrella. Y sobre todo el Cabisuí, que hasta hoy ustedes pueden descargar de internet, van a encontrar, está totalmente en guaraní. ¿Por qué? Porque era el elemento de cohesión. Ya venían en Moyoayúa. Al entrar nosotros a hablar en guaraní, ya los demás no entendían absolutamente nada de lo que decíamos. Y esa fue la preocupación de ellos, ¿verdad? Destruir ese factor de cohesión que era el guaraní. Transcurre toda la guerra y fíjense ustedes, yo voy a mencionarles solamente 2 que para mí fueron las más trágicas. No creo que exista algo tan trágico, tan sanguinario como lo que respectivamente ocurrieron en 2 fechas casi seguidas. En 1869 ya Paraguay estaba en retirada. Ellos dijeron que prácticamente en un mes iban a terminar la guerra, en un mes iban a estar en Asunción, en un mes la Triple Alianza se imponía sobre el Paraguay. Habían pasado ya prácticamente 6 años y la guerra feroz, como se lleva adelante, ya comenzó se empezaron a escuchar los reclamos de varios países del entorno diciendo paren, ya suficiente, han pasado 6 años, siguen matando a gente que no tienen que matar. Y bueno, y llegamos a 1869, al 12 de agosto, en la batalla de Piribebuy. La batalla de Piribebuy marcó un hito en la historia de la guerra en el Paraguay. Se cuenta que eran 1.600 hombres y mujeres, había niños, jóvenes, adultos, ancianos, que estaban al mando de un gran héroe paraguayo al que nadie lo conoce, un ilustre desconocido. Yo le voy a decir el nombre, Pedro Pablo Caballero, y más de uno probablemente va a pensar, iba a decir, ese fue el prócer. No, el prócer fue Pedro Juan Caballero. Este es Pedro Pablo Caballero, el comandante de plaza, le decían. Era como una especie de, a la vez, de militar intendente de Piribebuy. Y le llegan a él el día antes los brasileños y le intiman, entréguense, ríndanse. Y Pedro Pablo Caballero les dice, rendirnos nunca, vamos a morir si es necesario todos, pero rendirnos jamás. Y empieza la batalla al otro día, al 12, y se cuenta que más o menos, tipo esta hora, más o menos hubo una especie de pequeño, así, un receso, para hablar más y pronto, y cuando retorna otra vez la acción,
un oficial paraguayo, un capitán de apellido Solalinde, observa al frente del ejército brasileño, que era la Triple Alianza en ese momento, liderado por el general João Mena Barreto. Y cuando él ve eso, le llama a su mejor tirador, al mejor tirador. En Paraguay diríamos Impulso EA. Y le llama, ustedes no van a creer que ese mejor tirador tenía 15 o 16, hasta los datos son muchas veces imprecisos, como un autor dice uno, el otro dice, pero 16 años, estamos hablando de un niño, una criatura. Y le llama y siempre acá hago yo la pregunta, si a este cabo llamado Gervasio León, al que nadie lo conoce, y que tendría que tenerle un enorme monumento a este soldadito paraguayo, en realidad un soldadote al final, ¿verdad? Lo llama y yo les pregunto, ¿le llamó en qué idioma? ¿Será que le llamó en inglés o en francés o en castellano? Le llamó guaraní. El sabio de caballo arriba, a Jesús, Yapi, a Yucaña, fue la orden. Y tal cual, esa criatura le da un certero disparo y João Mena Barreto cae muerto. ¿Quién era João Mena Barreto? El amante del famoso Conde Deu, que era el comandante de la Triple Alianza. Y el Conde Deu, a raíz de la muerte de su pareja, ordena la destrucción de Piribebuy. Destrucción. Y allí vienen y matan. Y cosa que normalmente no se cuenta. Yo cuento para que sepan. No para que armemos una nueva guerra contra ellos, porque no pasa por allí ya la cuestión. Pero ustedes se imaginan lo que es matarle a alguien a balazo y cortarle la cabeza. Todos fueron decapitados. Esa fue la forma más cruel de matar a la gente, ¿verdad? Y se cuenta que ya, más o menos pasado el mediodía, queman el hospital de Piribebuy. Si ustedes tienen la referencia siempre acá del Ecuador Bolaño, y siempre lamentamos 400 personas que murieron, es importante que sepan que en Piribebuy murieron 600 personas en el hospital, quemadas. Y cuentan en los relatos que después se rescataron otra vez, que eran impresionantes pedidos de socorro y cómo fueron todos quemados allí, incluidos soldados brasileños que estaban siendo atendidos por el ejército paraguayo. Y ya cuando la jornada estaba promediando la tarde, ya no habían hombres. Y allí es donde aparecen las mujeres, de las que tanto se acordó el Papa Francisco, al punto de decir, la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa de América. Esas mujeres estaban representadas en ese momento por las mujeres de Piribebuy. Esas mujeres salieron sin nada, en términos militares o castrenses se dice a pecho gentil, ¿verdad? Sin tener, ¿qué era lo que tenían de armas? Garrotes, agua hervida, piedra, en algunos casos decían botella de cacué. Y se enfrentan, una cuestión de minutos para, iban cortando cabezas y matando, y dejaron unas cuantas. Y esas cuantas, Dios mío, lo que son las mujeres paraguayas, fueron violadas. Y tristemente, esas mujeres más adelante, al enterarse que estaban embarazadas, hicieron algo que no creo que exista otra mujer en el mundo que haga. Yo les invitaría a que se pongan el zapato de esa mujer. Ellas tuvieron que matar en sus vientres a sus hijos, productos de la violación de los brasileños. Y esas son las mujeres de Piribebuy, que murieron finalmente todas. Yo digo todas ya en una forma generalizada, sobraron algunas, no muchas. Y ya al terminar la jornada, al comandante Pedro Pablo Caballero lo atan a 4 caballos y los caballos le tiran sus extremidades y él muere descuartizado. De eso se trata. Y toda esa gente que murió allí, valientemente, tenía como idioma el guaraní. No hablaron otro idioma, ni inglés, ni francés, ni alemán, ni chino. Y esa escena tan dantesca, ni creo que Dante habrá pintado tanto lo que es el infierno, como probablemente lo que se vivió allí, habrá sido el triple de lo que él imaginó. Pasaron los días, 4 nada más, y se libra la siguiente triste, trágica, sanguinaria batalla de Costañú, ¿verdad?
y decir librar la batalla luego ya es una exageración, porque eran 16.000 brasileños contra 4.000 y algo de niños paraguayos, niños y ancianos, como dice la canción, desarmados. A ellos se los hace aparecer a veces con una especie de fusiles de madera. Imagínense, ¿quién iba a mandar a preparar 4.000 fusiles de madera? ¿A dónde? Y todo con unas barbitas y todo con... Nadie, eran piltrafas humanas que estaban en retirada, que no tenían ni siquiera que comer. Y allí se produce la batalla. Y esas criaturas, yo insisto mucho, eran atravesadas a lanzazos, se les cortó la cabeza, le pisaban con los caballos. Esas criaturas pidieron socorro, pero en guaraní. Y algunos de sus padres y sus familiares que estaban en los alrededores, les aseguro que lloraron en guaraní. No había otro idioma. Y allí fueron muriendo parte de todo lo que fue el Paraguay. Termina la guerra en 1870 y queda la población diezmada. Pocas, seguramente, por no decir ninguna, pero pocas batallas, guerras se han dado en el mundo donde se redujo la población a un 10%, probablemente menos. Y de ese 10% que sobró de la población, la mayoría eran mujeres. Las mujeres de la posguerra. No se olviden que había una clasificación de 3 clases de mujeres. Las famosas residentas, que durante toda la guerra acompañaron a los soldados, proveyendo alimentos, acompañándoles en las necesidades. Luego, lastimosamente, por esas circunstancias también de ligar el efecto, el rebote de sus parejas, de sus maridos que fueron legionarios, aquellos que pelearon contra el Paraguay, a esas mujeres también en este caso se las hicieron prisioneras y fueron conocidas como las destinadas. Y un lugar donde se las llevó a todas estas mujeres está en Inú, en el departamento de Caaguazú. Terminó la guerra y todas aquellas residentas que quedaron con vida se convirtieron en las reconstructoras. Y estas mujeres admirables, comenzaron a tener hijos. Y lo tuvieron de a 10, de a 12, de a 15, cosa que probablemente hoy de hecho es imposible. Pero en ese momento habría que tener la suficiente capacidad, el suficiente amor a la patria para hacer ese esfuerzo que hicieron, ¿verdad? Y ellas volvieron a multiplicar el Paraguay. Pero otra vez hago la misma pregunta que desde el comienzo estoy haciendo. Esas mujeres que quedaron, ¿qué idioma hablaban? Guaraní. Los hijos, los 12, los 15, los 20 que llegaron a tener, ¿qué idioma hablaban? Guaraní. Si yo hoy le pregunto a ustedes, ¿quién es la responsable histórica de que el guaraní esté vivo entre nosotros? Y esa es la mujer paraguaya. La mujer del tiempo de la conquista y la mujer de la posguerra. En la posguerra se dio el otro momento complicado cuando 7 días después de la muerte de López, el 8 de marzo de 1870, se prohíbe el uso del idioma guaraní en todas las instituciones educativas. ¿Qué se entendía por eso? Que la Triple Alianza todavía no terminó su función. La función iba a ser destruir al Paraguay, eliminando el factor de cohesión. Y de allí han venido los casos de, como acá quedó todo esto en ceniza, no había nada en pie. Esto fue un sarambí, de una nañacaño de guaraní. Y bueno, los que en algún momento quisieron dedicarse a la docencia tuvieron que ir a la Argentina. Y de allí vino la famosa palabra guarango, que se aplicó duramente. Y bueno, ustedes seguramente como gente que se dedican a la comunicación, a veces pueden hacer zapping, y sin que esto tenga ninguna otra intención, solamente de rescatar el caso que les estoy mencionando, van a escuchar que hasta hoy se dice que estaba una guarangada. Eso de allá, una guarangada, que guarango, hasta hoy está. ¿Y qué significa guarango, guarangada? Ignorante, indio, salvaje, todo lo feo. Y eso es lo que se aplicó acá. Todo aquel que hablaba era guarango. El que hablaba castellano, ese era culto, aristocrático. Eso fue acompañado con el castigo físico. Era un anillo que se pasaban. Hoy ella habló guaraní a ella. Mañana ella, entonces le pasaba el anillo. El siguiente día él y le pasaba el anillo. Llegaba el fin de semana y el último que tenía en la mano, en su poder, perdón, el anillo, ese era pasado al frente y como mínimo ligaba 10 de Uruguay, 10 latigazos, por hablar guaraní. El arrodillarse,
el recibir el yurupete, el correr el patio de la escuela, el quedarse de plantón detrás de la puerta por hablar guaraní. Entonces, es como que ustedes pueden hacerse la pregunta, si tanto se hizo en contra, ¿por qué es que seguimos hablando? ¿Por qué es que un 80% y probablemente un 90% de Paraguay sigue hablando guaraní? Y allí está la cuestión importante. Vinieron 2 guerras. Y aunque las guerras no son la bendición, son la maldición, en el caso nuestro fueron casi una bendición. Porque fue allí donde nos agarramos tan fuertemente del guaraní e hicimos el guaraní nuestro aliado. Que terminada la guerra del 70, nosotros seguimos, aunque nos quedamos hechos un 10%, siguió algo que se llama identidad. Nosotros somos probablemente en América y en el mundo uno de los pocos países que tienen el concepto de lo que es la nación, una nación con identidad. Porque acá, aunque ustedes me digan, yo no hablo, ustedes dicen tereré y usan guaraní, me dicen el nombre de la sopa más rica del mundo, oribori, está en guaraní. Ustedes me van a decir, quiero comer cipá y vamos a comer eso en guaraní. Y cualquier cosa que vean por allí, los nombres de departamentos, nombres de ciudades, están en guaraní. Hoy mucha gente le pone nombres en guaraní a sus hijos, a sus hijas. Qué lindo gesto, ¿verdad? Después de todo un proceso de negación, ¿por qué no hacerlo? Una cosa sorprendente en este momento es que después de haber pasado por todo ese proceso de represión, de opresión, de negación, de degradación, varias veces con el intento de eliminar el guaraní, resulta que hoy la gente sigue hablando. Y justamente es esa gente que normalmente llamamos más humilde, la que está en el interior, la que está acá en el entorno. Y hoy se mezcla eso con una partida de gente de Yiyapó que le gusta hablar guaraní. De gente de Caté que hoy habla, pero con mucho gusto guaraní, yo conozco a muchos. De periodistas que hablan guaraní. Más allá de que uno diga me gusta, no me gusta, pero yo, por ejemplo, así como en el caso de acá de Yami o de todo el equipo que trabajan aquí con Víctor Rivero, le puedo decirle Oscar Acosta, le puedo decir Benjamín Fernández, qué sé yo, Carlos Báez, un montón de gente. Y algo que poderosamente en este momento me llama la atención es que mucha gente que hace comunicación de una forma distendida, ¿verdad? Yo puedo decirle Pope Pinci, Ale Roja, Dora Serie, que son personas que también tengo la posibilidad de conocer, por más que digan a veces yo no hablo, promueven el guaraní y dicen públicamente que les gusta. Entonces estamos en un tiempo altamente positivo hoy, increíblemente cómo cambió la sociedad en su concepto. Y lo que quiero agregarle a esto es algo que en ese proceso de negación se instaló en alguna gente, no quiero generalizar porque no es mucha la gente que dice esto, pero de que hay aquellos que dicen, por ejemplo, yo no hablo guaraní porque es muy difícil, yo hablo yo pará nomás, yo hablo yo pará, no hablo, y fíjense que allí están negando, no hablo guaraní, yo hablo yo pará nomás. Y le voy a hacer la demostración y probablemente después van a decir que hablan guaraní. Lo que no queremos darnos cuenta, o sea, que nos pusieron una venda y ninguno de nosotros se da cuenta que tampoco hablamos castellano, hablamos yo pará del castellano. He tenido la oportunidad varias veces con Yami, la generosidad de invitarme a algunos de sus programas, de explicarle, por ejemplo, ese famoso caso de venina o andátena o contalena. Esa terminación na no es castellano, eso es guaraní, el yu, na, erena, el yapona. Parece que no decimos todo cuando decimos venir o andá o traer. Entonces decimos andá, tena, na, trae, na, contale, na. Es ese por favor que tiene guaraní que no tiene castellano. O una orden fuerte es venique, andate, que saque, saque, de yo es bogotana, ¿qué? Y eso de dónde viene el guaraní, que yo que ya poque, llevarle qué, contarle qué, traerle qué. Eso yo para en el castellano, porque es mezclar castellano con guaraní. O juntamos los dos y decimos cuántas veces han dicho decirle que nada, traerle que nada, contarle que nada a tu mamá, que nada. Y que nada, es yo que nada, te dejó que nada, ya porque nada, eso es guaraní, en el castellano. Pero nosotros no vemos eso, nosotros vemos la mezcla en el guaraní. Y decimos, no hablo guaraní, hablo yo pará. Y yo les invitaría en todo caso que digan también yo hablo yo pará el castellano. Pero para no caer en eso, les voy a decir que directamente digan yo hablo guaraní, yo hablo castellano. Y repito, ahora voy a la demostración.
Le voy a poner como referencia, y si ustedes me dicen que esto no saben, yo me voy a la luna y no vuelvo nunca más. ¿Cómo se dice en guaraní yo camino? En coro, sobre la marcha. Eso es algo que me encanta decir. ¿Tú caminas? ¿Él camina? Acaban de traducir. Acá puedo apostar con ustedes y no voy a perder 10 millones. Que no tengo, voy a conseguir a algún lado. Si acá al primero que pasa le preguntamos cómo se dice en guaraní, yo camino. Se aguanta. Y cualquiera de ustedes me va a decir, demasiado fácil. Fíjense que yo le dije en castellano camin hasta la N. Y al final le agregué las terminaciones. Y dije camin o para decir camino. Camin as para decir caminas. Y camin a para decir camina. Ustedes acaban de demostrarme que saben hablar guaraní porque me dijeron a guatá. ¿Dónde pusieron al principio? Ere guatá al principio. O guatá al principio. A guatá, ere guatá, o guatá. En castellano, camin o, camin as, camina. 180 grados. Yo le pregunto dónde aprendieron. En la escuela no. En el colegio no. En su casa. En el barrio. Con los amigos, con los vecinos. Entonces, este primer ejemplo ya muestra que ustedes hablan guaraní. Porque si no, me hubieran dicho, camino, guato, caminas, guatas, camina, guata, caminamos, guatamos. Y guataremos y guatarán. Y nadie dice eso en Paraguay, ¿verdad? Nadie habla así. Pero ese es un fenómeno que nadie se da cuenta. Siguiente ejemplo. Y fíjense que es más fácil aprender guaraní que castellano. En castellano yo necesariamente tengo que hacer lo que se llama la concordancia. Tengo que poner sustantivo, masculino y singular con un adjetivo de esa clase. Yo digo, por ejemplo, el ejemplo clásico que uso es señor alto. Señor, concorda con alto. Señora, señora femenino, alta. No va a ser señora alto, sino señora alta. Todos sabemos eso. Señores altos y señoras altas. Resulta que si yo digo eso, van a ser caraí, pe caraí y bate. Pe cuña caraí y bate otra vez. Umi caraí y bate. Y umi cuña caraí y bate. Guaraní solamente se dice bate. No hay ibate, ibatá, ibatos, ibatás. Porque castellano es alto, alta, altos, altas. No hay poná, ponó, ponás, ponos. Lindo, linda, lindos, lindas en castellano. Y se dan cuenta, a la hora de aprender es más fácil aprender guaraní porque hay una sola forma para decir. Eso a un guaraní hablante le complica. Porque esa criatura de la que yo les hablé no sabe eso. Ustedes como son bilingües, saben eso. Ustedes hablan las dos lenguas. Esa criatura yo le tengo que explicar primero, decirle cuimba, ella es a peteñamos, ereta alto. Acuñánamos, ereta alta, peteñana la acuñana. A esta cuimba éramos altos. A esta acuñánamos, ereta altas. Le tengo que dar una orientación de esa clase porque él o ella en guaraní no tiene la idea de la concordancia, no hay. Porque todos los adjetivos tienen una sola forma. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que ustedes van a manejar con una facilidad increíble. Si yo les pregunto, ¿cómo se dice en guaraní este señor? ¿Y esta señora? ¿Se dan cuenta que se van a hablar? Porque yo les dije este en castellano y esta. Ustedes me dijeron en los dos casos co. Porque en guaraní solo se dice co. Nadie me dijo co caray y ca cuña caray. Ca cuña caray, no. Para todos sabemos perfectamente. Yo digo ca cuña caray, se van a reír de mí. Me niego, ay, me van a decir. ¿Y por qué? Porque solamente se dice co. Le doy el otro ejemplo que esto le va a hacer pensar mucho lo que les estoy comentando. ¿Cómo se dice? A ver un poco. Mi ropa es SEAO, tu ropa andeao y su ropa. Y ya. Y si yo digo mi cabeza, SEACAN, tu cabeza, NEACAN y su cabeza. Y ñaca. Y si yo digo mi ojo, cereza, tu ojo, endereza, su ojo. Esa. Y si yo digo mi mesa, mesa, tu mesa, nemesa y su mesa. Y mesa. Bueno, acaban de traducirme. Le dije su en las 4 ocasiones. Su ropa, su cabeza, su ojo en singular y su mesa. Cuando les dije su ropa, ustedes me dijeron y yao. Y vamos a salir otra vez a la calle, le vamos a preguntar y todos nos van a decir y yao. Ao es la palabra, la IY es el equivalente a su. En el siguiente caso le dije su cabeza y me dijeron iñacá.
acá es la palabra ñ, es su. Cambiaron de la IY, la IJ a la IN. Perfectamente, porque nadie de nosotros, por ejemplo, dice Iyacán por ahí, te veo, ¿verdad? Iyacán. Yo digo, eso se manda a reír. Y al mago le dice, es de Iyacán, Iñacán y ya. Y si yo Iñaón, alguien así, te veo por hijo. Pero todos sabemos que tenemos que decir Iyaó y tenemos que decir Iñacán. En el tercero me dijeron Jesá, y pusieron una G, una H. La raíz es Jesá. Y en el cuarto caso, Imesá. Mesá es el sustantivo y le pusieron la I. Usaron 4 formas diferentes de decir su. En el ojo. Sin pedirnos un diccionario, sin decir vamos a hablar 5 minutos entre nosotros, vamos a ver por qué no decidimos. Salió así espontáneamente de ustedes. Iyaó, Iñacá, Jesá y Mesá. Hay una más que todos van a conocer, yo digo Jiaba, por el cabello. Se aban de Aba y Aba. Y Abucu dice la gente. Ji. Y esa es una quinta manera de decir su en guaraní. ¿Quiénes saben eso? Y solamente nosotros. Solamente nosotros acá en Paraguay. Explicarle esto, normalmente allí está nuestro compañero que es de Chile, a él le debe tener que dar las reglas y decirle, es un sustantivo, empieza en vocal, tiene acento final. En ese caso se usa la IJ, tiene que ser oral. Y él por un tiempo va a tener que hacer los cálculos. Y va a decir, acá no hay ni una letra nasal, puede ser la IJ. Y aparece una letra nasal, acá va a ser Iñacá. Esa va a ser la explicación para él. Pero lo que digo, acá entre nosotros esto sale espontáneamente. Hablamos esos 2 idiomas. Y un último ejemplo. ¿Cómo dirían ustedes en guaraní? En guaraní ya dijeron. Voy a ponerle yo en guaraní y ustedes en castellano. Si yo le digo Perú, Raí, Ogatá. Perú es Perú. Perú, Raí, Ogatá. ¿Cómo podría decir yo eso en castellano? El hijo de Pedro camina. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Eso demuestra que saben hablar castellano. Ahora les pregunto, si Perú es Pedro, ¿qué es Raí? Hijo. ¿Y qué es Bogotá? Camina. Allí dice Pedro, hijo camina. ¿Verdad? Sí. Pedro, hijo. ¿Por qué no me dijeron Pedro, hijo camina? Porque saben que así no se habla castellano. En castellano es el hijo de Pedro camina. ¿Qué tiene el castellano? Primero están los poseídos y después el poseedor. El hijo de Pedro, la hija de Pedro, la casa de Pedro, el patio de Pedro. Pedro está al final. ¿Qué tiene el guaraní? Primero está el poseedor y después los poseídos. Como en el inglés. Perura aquí, Perura allí, Peruroga, Perupolapí. Son 2 mundos. Y acaban de demostrarme perfectamente que ustedes saben construir en los 2 idiomas. Lo más difícil es hacer eso. Probablemente lo que a ustedes les preocupa es que no saben cómo se dice vía laita en guaraní. Si quieren ser tranquilos, pues yo tampoco sé. ¿Verdad? Entonces vamos a decir nomás, ya hasta vía laita, pues a bella y no va ni el fin del mundo por eso. Acaban de ustedes darse cuenta que hablan los 2 idiomas. ¿Verdad? A lo mejor van a decir, no hablo bien, pero eso es una cosa fácilmente solucionable. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque quiero entrar en la última parte que creo que es la que más les va a interesar. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bueno, voy a... Queda al frente nomás, Roberto. Ahí ya. Voy a un ratito por la parte demográfica, por la cantidad de hablantes, está lejos de los 100.000. ¿Y cuál es el otro elemento que puede ser decisivo para saber si una lengua está en peligro de muerte? Es cuando la lengua tiene poca o ninguna presencia en Internet. Bueno, acá les quiero mostrar qué es lo que tiene hoy el guaraní en Internet. A lo mejor más de alguno de ustedes habrá escuchado, o habrá visto, o habrá ingresado, pero les invito a conocer esto, ¿verdad? Pues nosotros tenemos de las 6.000 lenguas, hay 380 lenguas que tienen su versión propia de Wikipedia, una enciclopedia mundial en varios idiomas, en casi 400 idiomas, y son los idiomas más reconocidos del mundo. El guaraní está entre esos 400 idiomas. Y esto del año 2007, solo contar un poquitito la historia. Un día buscaba yo una información para un examen que tenía que tomar en una de las facultades y entré a buscar solamente el dato y yo solo decía un poco el caigüe de irme a traer el libro que estaba a 10 metros y acá en la computadora enfrente, que pongo el tema que necesitaba saber y me salta en primer lugar Wikipedia. Entro, reviso, encuentro datos, corroboré con otros sitios y se me ocurrió
dije yo entre mí, ¿será que yo puedo poner acá en Wikipedia un caso Ñemumbeku? Un caso de una historia de Pora, que yo acababa de escribir, acabé en ese momento de escribir 10 líneas. Era una historia de un fantasma, que en Paraguay le llamamos Pora. Entonces hice el intento, como yo era ya usuario, abrí la página de edición, copié y pegué, le puse el título y envié. Por una cuestión de apuro ya no revisé. Una semana después, un sábado otra vez me senté, me acordé de eso, puse el nombre del cuento, del caso, y la respuesta de Wikipedia es la información que tú buscas, no existe en Wikipedia. Le toma hasta, volví a hacer otra vez. Abrí la página de edición, copié y pegué, le puse el título y le di enter. Me quedé un rato y recibí un correo en un castellano mal hablado, que ya después me contó que él estaba usando un traductor. En ese mal castellano, la persona que me escribió me decía: entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me puso ahí, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar, pero envíenme la versión en castellano si es el idioma. Y terminaba firmando Hugo.arg. Hugo es un nombre tan común entre nosotros, ¿verdad? Y ARG yo inmediatamente dije Argentina. Entonces yo le respondo y le digo, Hugo efectivamente es guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, en fin. Y lo que estoy tratando de publicar es un cuento ingenuo, le puse inocente, le digo, es un fantasma, le digo. Y le puse en el archivo con la traducción, y para tratar de ponerme bien con él, que tuvo tanta gentileza conmigo, ¿verdad? Le digo, yo me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude, pensando que era Hugo de Argentina. Envío el correo, al rato me responde y me dice: lamento mucho informarle, yo no soy de Latinoamérica, tampoco soy de Argentina, yo vivo en Lituania, cerca de Rusia. Mi nombre es Saruna Singus y soy editor de Wikipedia, tengo 17 años. Cuando empezamos a poner la historia, él, ¿qué hace? Me dice, sale y entre en 5 minutos. En 5 minutos entré y estaba mi cuento de Pora. Yo era capaz de saltar a la luna, recorrer una vuelta allí, volver a algo increíble. Oí más la Wikipedia, la de caso guaraní. ¿Y qué pasa? Yo lo único que quería fue eso, ¿verdad? Y entonces, eso fue sábado, domingo, lunes, martes, otra vez cerca de la medianoche, me volvió a escribir. Soy una persona un poco rara, les cuento, yo antes de las 2 de la mañana no duermo. Y por esa cosa que siempre escribo, recibo el correo y era el mismo, me decía, si tiene otros 2 cuentos, envíenme. Hacemos la casa de mi papá. Entonces le envío 2 más, uno de Pora y uno de Luisón. En 5 minutos entro, otro caso de Pora, otro Luisón ya en Wikipedia. Pasó al jueves, otra vez, me pidió 3, ya eran 6. Y el sábado me escribe y me dice, me gusta el guaraní, yo quiero aprender guaraní. Escríbame en forma bilingüe, en castellano y en guaraní, cada vez que me va a escribir. Y me complicó el trabajo, me duplicó. Pero yo tenía que ponerle, hola, Saruna, hable aquí, a la jacande, te envío poca cantidad de papel. Y comencé a hacer eso, y no van a creer que 15 días después, él comenzó a escribirme en guaraní. Ni nada de castellano. Guaraní no hay. Va a echar a David, a la jacande, bueno. Y yo sorprendido le escribo, era correo, ida y vuelta con él. Le digo, ¿cómo estás haciendo? Si yo me dijiste no hablaba guaraní, o me estás mintiendo, le digo. No, yo vivo en Lituania, soy lituano. Lo que pasa es que yo soy especialista en informática, me dice. Y eso que usted ve, dibujos y letras y colores por detrás son como ecuaciones, me dice. Y esa es mi especialidad. Lo que sí le voy a pedir es que cada vez que mi sintaxis no sea la correcta, usted me corrija para que yo corrija acá. Lo comenzamos a hacer. Ustedes no van a creer que rapidísimo él comenzó a escribir una maravilla. Y allí él me dijo, yo quiero ver si podemos hacer Wikipedia guaraní. Y le digo, en lo que yo pueda colaborar, mira que yo no entiendo nada de esto, y te advierto ya, si es que tengo que pagar algo, decime bien ya antes, porque quién sabe tenga dinero, le digo. Bueno, porque decime, no, todo es colaboración en Wikipedia. Y comenzó a pasarme, fueron 5 palabritas para empezar. Eso es decir, Maiteí y cosas por el estilo. Bueno, después fueron 10, después fueron 15, al final en un mes y medio 37.000 palabras.
tuve que traducir para Wikipedia. Y más o menos el 20 de enero del 2008 él me escribe, y eso está en la historia de Wikipedia, me escribe un mensaje y me dice él: si todos los paraguayos quieren morir, hoy ya pueden morir, el guaraní ya no va a morir porque hoy tenemos 60 páginas, desde hoy existe Wikipedia guaraní. Bueno, esto que van a ver acá es lo que desde entonces hasta ahora nosotros llegamos a 5.940 páginas. Allí van a encontrar de todo. Y bueno, estaba yo tan contento y le digo yo, le insistí con el tema de que era una cosa impresionante, extraordinaria, y le decía, esto no sé cómo te vamos a pagar, le decía yo. Y un día me responde, y ya después me lamenté porque le pregunté, dije yo, ya sé cómo me puede pagar, me dice. Y entonces, yo pensando que era dinero, le dije, sí, le digo, ¿cómo? Y me dice, yo sé que en Paraguay se toma una bebida y se llama tereré. Yo quiero tomar tereré, me dijo. Y acá está. 15 días después, por valija diplomática, le enviamos acá, fuimos a buscar con mi señora un lindo equipo de tereré y mate, 7 kilos de hierba. Y él nos escribe, desde acá está su foto en las dos partes, me dice él en el mensaje, profesor, estoy tomando tereré, me encanta, estoy en Lituania a 20 grados bajo cero. No hacía no falta ni hielo, ¿verdad? Bueno, con 20 grados, por el frío novela ahora. Este es Saruna 5, agréguenle 17 años más, y bueno, este es el que hasta hoy gratuitamente hace la edición. Yo hago los contenidos, hoy hay más gente que hace contenidos. Todo esto les aclaro, es un trabajo que se hace ad honorem. Hoy el Estado paraguayo quita fecha por esto, pero normalmente en el principio nadie quiso saber nada. Cuando pasó ese 20 de enero, pasaron unos días más, y allí me hizo una observación. Me dijo, Wikipedia es internacional y tiene que haber artículos de todas las naciones. Y tenemos que empezar, me decía él. Y en ese tenemos, el que hacía el trabajo era yo, el lo que hacía era editar. Entonces yo le digo, y yo ni idea tengo con qué podemos empezar, le digo. Y me dijo, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada del mundo? 2008. 30 a 40 millones de personas lo buscan por día. Y cuando le dije quién es, me dijo John Lennon. Entonces, ¿qué hice yo? Busqué toda la información posible, porque no se puede usar lo que está en internet. Tiene derecho de autor, de derecho intelectual. Entonces tuve que armar mi texto en castellano y luego traducir al guaraní. Y esto que van a ver ustedes acá es a John Lennon, el primer artículo publicado en Wikipedia guaraní de un tema internacional. Me decía él que en 30 minutos 50 millones de personas en el mundo vieron John Lennon en guaraní. Y acá está John Lennon totalmente en guaraní. Acá ya hay datos, por ejemplo, de Inglaterra, ya quieren buscar ustedes algo de Inglaterra en guaraní, que ya les muestro. Quieren buscar algo sobre la Segunda Guerra Mundial, todo esto que está en azul, ya hay información en guaraní. Lo que está en rojo, que van a ver acá en Liverpool, por ejemplo, que estamos trabajando, de esto todavía no hay. Luego comenzamos a cargar, entró Lennon, entró Mahatma Gandhi, allí, a ver un poquitito quién era. Está Winston Churchill, que también ya hay una biografía de él en guaraní. Una cantidad muy importante de información. Y esto incluye, yo puse acá dos en uno, puse la historia de los Beatles y también la historia de John Lennon. Es toda la información que hoy se dispone, cualquiera que entra. El único problema acá es que el que no habla guaraní no está usando cohetes. Entonces solamente está todo en guaraní. Uno puede buscar ahí al lado, sí, uno elige el idioma castellano, el inglés, o ver esto en guaraní. Bueno, esto es un primer trabajo. Así como esto, uno puede entrar y buscar algo a lo mejor tan tradicional, algo tan nuestro. Yo puedo poner, por ejemplo, acá Bellú y buscar Bellú. Y vamos a encontrar que hay información sobre el Bellú en guaraní. Allí está, totalmente en guaraní. Y todo esto está ya en guaraní. Ya, esto es información, es como una especie de corpus muy grande, donde hay mucha información totalmente en guaraní. Esto es desde el año 2008, para ser más exactos, hasta hoy. Hoy cargué una última, ayer de noche estuve haciendo la biografía de Francisco Martín Barrios, el hermano de Agustín Pío Barrios, de Mangoré, que probablemente, no sé si ya hasta ahora, pero probablemente un poquitito más tarde, va a ser el nuevo artículo hoy en Wikipedia guaraní.
Después pasamos a esto otro que también puede ser muy interesante para ustedes, navegar en guaraní. Nosotros acá en Paraguay usamos más Google, ¿verdad? Pero a nivel general en el mundo se usa Firefox. Firefox solo, y eso le encontramos el nombre en guaraní, Aguaratata, que fue aceptado por la empresa Mozilla, que es la dueña de ese navegador, y ellos nos pidieron hacer la traducción. Tardamos 3 años, llegamos a traducir 67.000 palabras, y esas palabras hoy nos permiten tener la versión número 109 de 6.000 lenguas. 109 es el lugar que le corresponde a guaraní. Hoy el navegador Firefox está totalmente traducido al guaraní. Inclusive gracias a Wikipedia y gracias a Firefox, a Mozilla, tenemos las letras nasales del guaraní, la G, que antes no se podía escribir. Ellos nos preguntaron y le dijimos: la G es la única letra auténtica del guaraní, que no existe en otros idiomas. Después están las vocales, que van a ver ustedes la E allí, en y Poná. Bueno, esto ya está disponible. Si ustedes mañana dicen que bueno, voy a bajar a mi computadora de mesa, a mi notebook o inclusive al celular, ustedes entran y descargan y navegan en guaraní. Pero está totalmente en guaraní. Del 100%, 99,7 se tradujo, el 0,3 es lo que es propio de Mozilla y siempre tiene que estar en inglés. Bueno, esto es del año final de 2016 que ya tenemos este producto y está. Esto cada semana Mozilla actualiza, agrega datos, y nosotros tenemos un compañero que se encarga de actualizar esos guaraní. Sale la actualización y nosotros actualizamos. Es la versión que está al día en la modalidad, en los distintos idiomas en los que funciona Mozilla, Firefox. Bueno, esto, ustedes, cualquiera de ustedes seguramente usa esto, y voy a volver a lo anterior. Acá en el buscador de Google, yo pongo, tenía acá ya esto porque quiero mostrarlo en más traductor guaraní español. Acá el compromiso con Google es traducir 200.000 palabras. En este momento el proceso está en 65%. Nosotros calculamos que a fin de año van a estar las 200.000 palabras. Acá hay un grupo de 6 personas, yo estuve con ellos hasta hace poco, y ahora por un poco de sobrecarga también salí por un tiempito, pero 6 personas son las que hacen. Son personas a las que el guaraní seguramente le va a tener que dar una medalla especial en algún momento, porque lo hacen a honores, ¿verdad? Bueno, uno tiene que buscar el idioma, aunque ya diga guaraní, uno tiene que detectar acá el guaraní, y al lado va a ser la traducción al castellano. Y vamos al ejemplo. Vamos a suponer que un conocido de ustedes, uno mío, de quien sea, una criatura, un joven, un adulto, un anciano, solamente guaraní hablante, sale de Paraguay y vaya a aterriza directo a Barajas, a Madrid, a España. Y al bajarse, él no habla castellano. Tiene el celular que escriba en este traductor bueno, yo le escribí a guaraní, Peyaguaguatá, y ¿qué hizo? Me tradujo. Con una ventaja de que esto no solamente yo le puedo mostrar a la persona para que lea, yo directamente le puedo... El perro camina. Ya, traduce en forma oral, en forma escrita. Vamos a suponer que en una de esas cambiemos por otro idioma, a ver un poco, HI, acá está. Vamos a llevarle al inglés. Directamente el guaraní al inglés. Y le pido... The dog walks. Ahí está. Y suponiendo que quiero llevar esto mismo al... un ratito al... Ya nomás, un poquito arriba, más abajo, y uno más arriba. Ahí. Acá vamos a encontrar nosotros un golpe más que podamos buscar nosotros, por ejemplo, el portugués. Bueno, ustedes pueden buscar de todas maneras y van a encontrar la opción de todos los idiomas que están acá. Yo puedo, por ejemplo, pasar al húngaro y esto me traduce al húngaro, directamente voy a ir al húngaro. A kutya sétál. Y así se dice en húngaro, Peyaguaguatá, ¿verdad? O puedo tomar, como le digo, voy a intentar una vez más encontrar esto acá al portugués.
chiquitito ahí, se me conectó, ¿no? Creo que ahí. Bueno, pasé un poquitito, pero pueden buscar ustedes portugués y por acá creo que podemos tantear uno más. Profe, ahí arriba puedes escribir. También, sí, sí, solamente por aquello de buscar uno más acá voy a poner, por ejemplo, chino tradicional, Villahuaguatá. 狗狗走路，狗狗走路。 Ahí está. Esto es lo que hoy tenemos, ya funciona, repito, 65% y ya hace este tipo de traducciones. Incluso acá se le dio una digamos, construcción también a eso que les explicaba recién, que en guaraní primero está el poseedor y después lo poseído, y en castellano al revés. Eso ya hace el traductor. Esa era una dificultad que nosotros llegamos a tener. Y finalmente, hoy en día nosotros vamos a encontrar inteligencia artificial. Estamos cargando el ChatGPT, Cloud y Gemini, y ya está funcionando eso en guaraní. Ustedes le hacen una pregunta en guaraní y ayer nomás, a ver un poquitito si puedo encontrar acá, un segundito, solamente por aquí. Todavía no le conocí en persona a él, ¿verdad? ¿A Saruna? Sí. No, hablamos, él está loco por venir a Paraguay, hace años que junta la plata para venir. Lo único que quiere es visitar Paraguay y tomar tereré acá. Y comer boriborí ahora me dijo. Él está buscando el boriborí. Ahora un poco, si encuentro acá, les muestro esto para ir terminando. Espero no cansarles mucho con eso, pero ChatGPT, nosotros entramos y ayer hice una prueba, estaba hablando con un famoso músico y le puse yo acá la pregunta le puse ¿cómo se llama su grupo? Tierra adentro. Tierra Adentro. Vos sabés que sí, pero la otra vez yo consulté algo y me tiró los datos. Sí, pero esto te pasa por ahí, Sí. Ahí. ¿Está buscando? Sangirún, Neporandú, Mapa, Animesa, a Tierra Adentro. Con A, pura G, Atira. Ati. El Animesa, Nico, que te pura G, Poja, a pura G, Guaraní, más a castellano. Oye, con allí, Potija, pura G, y Anemba, Rejejape. Además, en Perú, había Tierra Adentro, que te grupo musical paraguayo. Oye, Chaucaba, Ombo, Yoayure, música folclórica paraguaya de Jehová, Polka Guarania, Javimba de Pupecu, Yembo Yere de Jehová. Esto ya responde el ChatGPT directamente en guaraní. Y lo que hacemos diariamente es cargar información sobre algún tema y al terminar de cargar le hacemos preguntas. Si nos responde correctamente, aseguramos y si no, le corregimos. Y eso que corregimos ya queda. Y lo otro, saliendo de esto que es más complicado porque requiere más tiempo, gente preparada, quiero mostrarles dos últimas cosas ya en esto que es el final acá, ¿sí? Una que es la manera en que la gente hoy participa mucho con el tema del guaraní. Y esto es un caso de una profesora, en este caso acá un colegio de Luque, un colegio que se llama Arambé, que quiere decir horizonte. Ella con un grupo de alumnos se puso a hacer la traducción de una famosa canción que es Despacito, de Luis Fonsi. Cuando se le hizo escuchar esto a Luis Fonsi, se puso muy contento y dijo que por primera vez su canción se estaba escuchando en un idioma de América, un idioma nativo de América, que estaba muy orgulloso por eso. Y dice acá un poquitito nada más.
pequeño seguramente de música y guaraní, porque todos conocemos que existen muchas. Lo que quiero mostrarles es cómo el guaraní entra hoy con canciones en otros idiomas. Y esto creo que puede ser interesante, de esta parte que les estoy mostrando. Esto, por ejemplo, es blues. Y un grupo acá de Luque, son Chipero Blues, Pamaloma Blues, cantan esto. Esta es una versión más y les decía de todo lo que hoy se está produciendo, y acá les quiero, dentro de esto así cortito que les estoy mostrando, ya, eso no. Acá uno nada más, esto acá Bob Marley. Este es Néstor Amarilla, que es un músico del Coronel Oviedo, traduce temas del inglés al guaraní. Bob Marley. Como muestra, y cierro con esto, con lo que empecé hace rato, Joan Manuel Serrat es sin duda uno de los más grandes cantantes en castellano, en lengua española, que recorrió el mundo, ¿verdad? Y dicen que en una ocasión él escuchó una canción que por días, no sé cuánto tiempo, él tenía en la mente. Y cuando llegó el momento en que tanto quería saber de qué era eso, él siempre decía que tenía que ser algo lindo, por eso que se acordaba. Y le tarareó a sus colaboradores y les pidió, si escuchan algo parecido, tráiganme. Y fueron apareciendo y no, hasta que apareció uno y este es. Y cuando le pregunta a él a la persona qué era, y esta persona le dijo que estaba en guaraní. Y cómo podía hacer, le decía, yo necesito saber qué dice esto. Y justo en ese momento estaba con un embajador en Francia, el doctor Rubén Barrero Saguier, era un gran estudioso guaraní, y le piden a él que haga la traducción. Le hacen la traducción, le entregan a Serrat, y Serrat, más que nunca enamorado, dice, esto es definitivamente algo extraordinario, por eso se me quedó en la cabeza esto. Y allí le dijeron a él, él dijo, voy a grabar. Y cuando dijo eso, le pidieron que haga la grabación solamente en castellano. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él cuando él vino acá al Paraguay. Le habíamos entregado una distinción por darle importancia al guaraní. Y allí le preguntamos y él nos dijo, me pidieron a mí que cante solamente en castellano. Pero como yo vivo en España y en la zona que yo vivo, se habla un idioma que también es poco querido, que es el catalán. Yo relaciono el catalán con el guaraní.
Entonces resolví, como un homenaje de respeto al guaraní, una lengua que pasó por tantos problemas, cantar una parte en guaraní y cantar la otra en castellano. Y esto es lo que van a escuchar una partecita, cómo pronuncia el guaraní, y una cosa que les decía hace rato, en el castellano no existe la U, y van a escuchar cómo pronuncia Shepi Kasumi. Solamente allí para que tengan una idea de la forma que canta. Él grabó discos, en su disco incluyó Shepi Kasumi, y con una orquesta de casi 200 músicos, él recorre el mundo, y en cada concierto que hace, ahora ya no está, dejó de cantar oficialmente, es donde iba a cantar a Shepi Kasumi. Para él, una de las mejores canciones que conoció y le tocó cantar. Y se dan cuenta ustedes la trascendencia que tiene el guaraní, no solamente ya acá en un ritmo nuestro, sino que también en otros ritmos de otros países. Creo que es una cuestión interesante. Todos ustedes se habrán dado cuenta que de un tiempo a esta parte se volvió muy atractiva la cuestión de la música paraguaya y sobre todo el tema del guaraní. Y le voy a poner como referencia algo que no hace mucho ocurrió acá frente al Panteón, uno de estos festejos que se hacían, creo que a principios de agosto, en pleno centro, frente al Panteón. Creo que había más o menos unas 15.000 personas, y entra a cantar Néstor Ló y los Caminantes, y le hace bailar polka a todos los jóvenes que estaban allí. Y todos los que estaban allí cantaron las polcas de Néstor Ló. Eso me tocó decirle ayer a Dani Mesa, tuve un rato con él ayer, y le decía que es lo mismo que ellos hacen. Entran a cantar en cualquier lugar y todo el mundo canta con ellos, y todo el mundo baila polka paraguaya. O el 13 Tuyutí también, cuando Allí se está. van al anfiteatro. Exacto. Normalmente son canciones que motivan mucho a la gente y como que generan un sentido de identidad. Por eso quería mostrarles esto que acaban de ver en el final, para que vean también que el guaraní hoy se proyecta de una manera muy interesante en internet. Y si ustedes tienen algún tipo de material que hacen en forma bilingüe, o si hacen el guaraní, siempre va a ser interesante que en este caso le den difusión, porque de eso se trata acá. El guaraní depende exclusivamente de lo que todos en este caso podamos hacer. No es una cuestión solamente de unos cuantos o de los que habitualmente nos dedicamos a su promoción o a su difusión. Yo creo que todos podemos incidir, y este nuevo guaraní que hoy tenemos es la representación de un cambio de conciencia, de donde todo era negativo. Hoy la gente muestra una gran apertura hacia el guaraní. Incluso el hecho de que se ha enseñado en grandes universidades del mundo es una muestra de que es una lengua muy respetada, muy apreciada en el mundo. Bueno, yo dejo acá esto, me pregunta que ustedes tengan con todo gusto. Me quedaría horas y horas, y admiro mucho y valoro de que puedas compartir tu conocimiento conmigo, con los chicos, y sé que es siempre genuino y de lo más profundo de tu corazón. Maitei. Muchas gracias a todos. Qué lindo, ¿eh? Para que disfrutes. La vida no digo eso. Aquí te digo, bueno. Sí, alguien con ellos a otro lado. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, ¿eh?